Hoy les voy a dar otro ejemplo que es cómo crear documentos a partir de la información de nuestro CRM HubSpot. Volvemos a nuestra herramienta de integración que se llama Make y lo que vamos a hacer acá es unir Make con Subsign. Entonces acá ya tengo el flujo creado, voy a explicar cada uno de los pasos. Lo primero es que vamos a tener nuestro primer módulo de HubSpot, entonces vamos a buscar la herramienta HubSpot y vamos a seleccionar esta parte de acá que es Watch CRM Object. ¿Esto para qué es? Porque cada vez que se actualice nuestro contacto, entonces acá podemos seleccionar diferentes objetos, contacto, compañía o negocio, y vamos a traer todas las propiedades de ese objeto. Y este módulo se va a accionar cuando nosotros modifiquemos o creemos un nuevo contacto. En nuestro caso puse modificar. Entonces ponemos OK. Después vamos a adicionar otro módulo que también va a ser de HubSpot, que es listar esas asociaciones que tenemos con el contacto. Entonces acá vamos a decir cuál es ese ID del contacto, en este caso es Record ID, y vamos a seleccionar todos esos objetos asociados al contacto. Después vamos a tomar esas propiedades del contacto, entonces volvemos a buscar HubSpot y vamos a seleccionar la opción de Get a Record Property. Vamos a tomar todas las propiedades de contacto y el nombre de esa propiedad también va a ser el ID de ese contacto. Por último, y acá viene la parte más interesante de todo lo que podemos hacer con Subsign y la flexibilidad que tenemos con nuestras integraciones, es que vamos a hacer un llamado a nuestra API. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una API donde pueden al final crear documentos con todas las características y ustedes parametrizar todo lo que puedan hacer. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, esta es nuestra API y nosotros podemos crear un documento con un template. Entonces, nosotros ya tenemos un template cargado acá. Ese template se llama autorización de comunicación electrónica y lo que vamos a hacer es que este template tiene unos campos dinámicos que son estos de acá, un ID, el nombre completo, el correo y la fecha de firma, y esos campos dinámicos los vamos a asociar con una propiedad del contacto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a hacer un llamado a nuestra API, acá tienen la documentación, igual se las voy a explicar. Entonces van a seleccionar Subsign y van a seleccionar esta parte de acá que es Make an API Call. Van a conectarse a la cuenta de Subsign, que es con ese API token que pueden encontrar en ajustes e integraciones, y van a hacer un llamado a la URL de modelos y de crear documento. Entonces toda esta parte la pueden encontrar en la documentación. El método es post y acá ustedes van a copiar el cuerpo de esa requisición de la API. Entonces acá lo importante, toda esta información ustedes la van a tener acá también, entonces solamente es copiar y pegar y cambiar algunos datos. Entonces lo que van a hacer acá es cuál es ese ID del template, acá ya lo tenemos que es la última parte de la URL. Después vamos a decir cuál es el idioma, español. Vamos a asociar nuestro documento con el ID del contacto. No le vamos a enviar el email automáticamente. Si quisiéramos enviárselo automáticamente, acá podemos poner true. Y cuál es el nombre de ese firmante. Y acá es cuando empezamos a relacionar HubSpot. Entonces vamos a decir que el nombre del firmante es esta propiedad llamada first name en HubSpot. Y estos son los campos dinámicos. Entonces nuestra plantilla tiene el ID del paciente y va a ser ese mismo ID que encontramos en HubSpot. El campo dinámico del nombre completo del paciente también lo vamos a asociar a nuestra propiedad en HubSpot y al final tenemos el email que también lo vamos a asociar con el que tenemos. Después de hacer todo esto, ya lo que ustedes hagan a futuro ya es personalizable. Entonces en este caso yo lo que hice es que como no envié automáticamente ese correo del documento que se creó, lo voy a insertar esa URL en una de las propiedades que es message. Entonces esto es importante porque así es como ustedes tienen ese documento que se va a firmar. Cuando ustedes corren esto y se mueve un contacto de etapa, entonces nosotros tenemos acá nuestros contactos, por ejemplo. Entonces miren que yo moví el contacto y se generó esta URL que es el documento que se debe firmar con la información
de ese contacto. Entonces yo ya lo había firmado, pero acá pueden ver que se llenó toda la información, el ID del paciente, el nombre y el correo electrónico con la información de HubSpot. Entonces también es una integración bastante sencilla, sin código, donde pueden estudiar un poco la documentación que tenemos de la API, pero pueden usar cualquiera de nuestros endpoints, de crear documento uno a uno o usar un template para llenar la información de ese documento. Si quieren conocer más de Subsign y cómo pueden usar esta tecnología para todos los procesos de su organización y ser más eficientes, síganos.